un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, gracias por acompañarnos en este podcast de Lo que queda del día, un programa que durante este miércoles conversó sobre la situación que se viene en los municipios del país, temas que por supuesto tienen directa relación con tu ejercicio de la ciudadanía, con tus derechos, con lo que esperas de alcaldes y alcaldesas, sobre todo después que con la aprobación de la mega reforma se confirmara el método elegido por el gobierno para entregar aportes a cada municipalidad por el dinero que van a perder debido a que las personas mayores de 65 años ya no pagarán contribuciones. Lo conversamos con uno de los alcaldes que fue partidario de este mecanismo, el jefe comunal de Huechuraba, Maximiliano Luksic, y también con la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, quien durante el proceso estuvo en contra de que se aprobara la manera de devolver los dineros. Te dejo con esas entrevistas y más de lo que fue el programa de hoy. Durante la última jornada se aprobó la mega reforma del gobierno, superando su último escollo, el mecanismo de compensación para las municipalidades del país debido a la baja de ingresos a causa del no pago de contribuciones para personas desde los 65 años. Parte de los temas que vamos a conversar a continuación con el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Hola, Rafael, muy bien, ¿y tú? Bien por acá, analizando lo que ha sido el día después, alcalde, aunque partamos, si le parece, por los días previos. Se puso bien intenso el debate entre alcaldes y alcaldesas, con divisiones marcadas en las asociaciones que están hoy vigentes, en cuanto a si correspondía o no aplicar este mecanismo. Efectivamente han sido semanas muy tensas y bueno, por una discusión que era válida de lado a lado, pero al final, por lo menos por mi lado, siempre el punto o lo que yo defendía era el principio de lo que hablamos en la Asociación Chilena de Municipalidades, que era defender a todas las comunas en base al recurso que se dejaba de llegarle a una comuna por el acto de contribuciones, y eso era que se compensara el fondo común como también que se compensara a todas las comunas. Que nunca hubo una discusión sobre si es que venía del fisco, eso cambiaba, eso nunca subimos, y eso lo subimos mucho más tarde, pero al principio la esencia era siempre defender, sabiendo que iba a haber esta posibilidad de la exención de contribuciones, de que no se perdiera ni el fondo ni las municipalidades. Yo, por supuesto, estaba en una postura que me habría gustado que hubiera sido focalizado, que el que pudiera pagar, pagara, y no fue así, fue universal, pero siempre la base era que se le compensara a todos los municipios. Eso sí, que para que los auditores sepan, es que sí va a haber un reglamento futuro que a todas las municipalidades, esa plata, esos 70.000 millones que le estarían llegando a las diferentes municipalidades en total, que se va a ir repartiendo, no va a ser a rajatabla. Va a haber un reglamento que va a pedir ciertas exigencias. Ahora, ¿ustedes confían, al haber estado de acuerdo en el mecanismo, en que este reglamento o en lo que algunos calificaban como la no certeza, digamos, que queda para siempre, sino esperar esos ingresos para el pago, se va a dar en la práctica? Bueno, es que el mecanismo era donde teníamos la gran diferencia, pero también nunca hubo alguna propuesta de qué otra manera hacerlo. Cuando se dijo que venía del fisco, bueno, ¿qué otra manera se podía hacer esta compensación cuando era algo que nosotros lo habíamos dicho el día 1, que se compensara al Fondo Común, como también a las municipalidades de Chile? Pero bueno, la discusión sigue abierta. Yo entiendo perfectamente que algunos de mis colegas digan que hay diferencias muy grandes y que es verdad. Hay municipios que, por supuesto, no tienen los mismos recursos que otros, dependen mucho del Fondo Común y tenemos que ver cómo seguimos fortaleciendo el Fondo Común, y por eso yo di la propuesta de decir, ¿por qué no ponemos la totalidad de los permisos de circulación dentro del Fondo Común para que sea otro apoyo grande? Porque ese sí es algo bien desigual por las comunas. No todos tenemos automotora, no todos tenemos los recursos para hacer una campaña de permiso de circulación. Entonces, pero ahí feliz de escuchar y lleguemos con propuestas de cómo vamos a apoyar aún más el Fondo Común, sabiendo que hay una buena distribución, porque el mecanismo del Fondo Común nunca ha estado en cuestión tampoco. Superado esto, alcalde, ¿hay un momento de poder volver a hablar del tema de las contribuciones
¿Cuál es su idea al respecto? Porque también se han abierto, más allá de que esto era lo que había que ver, analizar y puntual, ¿cierto? Por ejemplo, hay jefes comunales que han dicho que bajo ciertas condiciones podría nadie pagar contribución de su primera vivienda, o quizás dejarlo solo para una parte de la población, que efectivamente sea la de más altos recursos, como principio o como daño que puede haber también hacia la gestión municipal. ¿Cómo observa ese debate que va a quedar igual abierto para los años siguientes? No, la discusión es válida y la encuentro importante, y por eso yo ayer mencioné, después de que se haya aprobado esto, que acá no se cierra la discusión, hay que seguir teniéndola, y por supuesto que ninguna ley es perfecta y en el camino uno la puede ir modificando y arreglando, y espero también que podamos buscar, digamos, mecanismos diferentes, digamos, si es que no es del fisco, para esta compensación o otros, pero yo voy a estar siempre abierto para tener esa discusión. Y respecto a el mismo pago de patentes, otros que también, cierto, tienen una distribución, ¿habrá que darle ahí también una mirada conforme a este ajuste que se va a hacer? ¿De qué, perdón? Se te cortó. Los pagos de patentes, por ejemplo, de vehículos, ¿cierto? Los permisos de circulación. No, bueno, el permiso de circulación, eso también es una discusión, porque ahí entra también a la ley de rentas municipales, entonces claro, es una discusión no menor, pero es por lo menos una propuesta. Si hay otras propuestas también de cómo podemos aportar al fondo común, encantado. Creo que el alcalde Sichel también mencionó patentes comerciales, entonces uno tiene que tener la discusión. Pero sí viene algo muy importante, Rafael, que te diría que al final va a ser este reglamento, el reglamento que va a definir si es que te va a llegar estos recursos de que uno estaba dejando de percibir de las contribuciones, y ahí yo te diría que es clave de las exigencias que se van a pedir el reglamento, porque, digamos, no todos los municipios tienen sistemas digitales, y entonces no depende de su voluntad. Digamos también, porque mencionaban el reglamento, que todavía se tiene que trabajar, que se espera un 30% de mejora. Pero ¿qué va a pasar con esos municipios que ya tienen, digamos, un avance? Va a haber una gran diferencia, digamos, con otras municipalidades que tienen que llegar a ese 30%. Entonces, es bien delicado al final de cómo se le va a pedir, se nos va a pedir medir a los diferentes municipios para que no haya una diferencia. Ahora, en ese escenario, digamos, lo que han planteado alcaldes y alcaldesas que estaban en contra de esto es el riesgo de que se perjudique las arcas fiscales y que a la larga se termine perjudicando a los vecinos. ¿Ese riesgo en el caso de Huechuraba usted ve que no se va a dar o tiene sí ahí algún riesgo? Mira, Rafael, yo por lo menos yo puedo hablar por mi municipio, y yo, como lo he dicho, yo le puedo garantizar que los servicios que hoy día estamos dándole a nuestros vecinos van a seguir igual y vamos a poder seguir dando diferentes servicios. Y especialmente ahora con esta ley, al final las contribuciones, lo que dejamos de percibir, están garantizadas. Está garantizado el fondo común y garantizada de cierta manera que a uno le devuelvan esperando este reglamento, porque de vuelta, no es que nos van a entregar nomás la plata. El reglamento nos va a definir al final, en base a mejoras, cómo se entrega. Y yo te diría que por mi lado lo encuentro positivo que a los municipios no. ¿Aló? Estamos conversando con el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, respecto a lo que sigue ahora a partir de la aprobación de la mega reforma. Decía, alcalde, usted que también había algo que encontraba usted como un elemento positivo. Perdón, que se nos cortó, pero que te mencionaba, Rafael, que me parece muy positivo que al final nos midan, porque estamos administrando recursos públicos. Y ahí es donde digo que al final la regla tiene que ser pareja para lo que sea auditable, para todas las comunas. Alcalde, respecto a cómo ejercer el municipalismo de aquí en adelante, ¿se podrán volver a agrupar? Los alcaldes habían estado bien al margen de pronto de la manera en implementar las peleas políticas, pero esta zanja que se ha producido, que se ha abierto, esta grieta entre unos y otros, ¿se podrá recomponer? Yo estoy seguro que sí, y a pesar que hemos tenido nuestras diferencias, fueron semanas bien tensas. Al final el municipalismo va a encontrar la manera, hay las voluntades. Nosotros también siempre hemos criticado mucho la manera que se discute, digamos, en el Congreso, y que había una diferencia acá en la municipalidad de cómo conversamos. Acá lo hemos mostrado en Huechuraba, de la manera que hemos podido hacer, digamos, trabajos colaborativos con nuestros vecinos de Recoleta, de Conchalí, de Quilicura, digamos, los diferentes municipios de la zona norte, especialmente en salud, de la manera que colaboramos en beneficio de nuestros vecinos, pero también de la comunidad. Y en eso siempre ha estado la voluntad. Acá, lamentablemente, esto fue una pelea, digamos, ideológica también, que se mezcló con
con esta ley, pero vamos a recomponer. Por lo menos yo voy a estar siempre con la voluntad de trabajar en conjunto, buscar la mejor manera, sabiendo que hay diferencia. Por supuesto, hay desigualdades y yo quiero acortar la brecha, digamos, entre las comunas en sus recursos, y eso lo hacemos a través del Fondo Común, y por eso yo encantado de aportar y decir, bueno, permiso de circulación, que es un recurso importante para la comuna de Huechuraba, pero somos solidarios, porque mis vecinos y vecinas son solidarias, la comuna también, bueno, apoyemos al Fondo Común, pero pongamos mecanismos también importantes de medición, yo creo que también, porque las comunas, digamos, las municipalidades, yo he visto que siempre están pidiendo más recursos, que está bien, pero también hay que ver en qué se está gastando esos recursos. Y eso lo encuentro muy importante. Alcalde, quería aprovechar de preguntarle por otro tema a propósito de seguridad pública, ¿cierto? Que ha estado también en la agenda, en los distintos jefes comunales. Hace un tiempo la Contraloría aseguró que, cierto, por el tema administrativo no era posible que los municipios regularan los horarios de barberías y peluquerías, que hubo allanamientos en varios lugares, en fin, y se cuestionaba de por qué podían abrir, por ejemplo, durante el trasnoche. En fin, hay un proyecto de ley incluso ahora para tratar de zanjar precisamente este tema administrativo. ¿Qué mirada hay allí de eso? ¿Usted espera algún tipo de regulación? ¿Qué pasa también con los negocios que dicen, bueno, que no se discrimine a todo el gremio, por decirlo de alguna manera, con esta medida? No, muy bien lo dijiste, Rafael. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, por supuesto. Es que me estaba sonando. Muy bien lo dijiste. Mira, acá yo creo que es importante no estigmatizar este tipo de comercio, como la barbería, las peluquerías. Nosotros acá en Huechuraba tenemos más de 70 que están hoy día operativas, que lo hacen bien, tienen sus permisos, pero por supuesto han habido comunas, y acá también hemos tenido algunas situaciones donde hemos tenido que clausurar, donde necesitamos herramientas para ayudar, digamos, a que aquellos comercios que no están haciéndolo de la manera correcta sean, por supuesto, clausurados. Pero ahí viene un trabajo muy importante y colaborativo con el Departamento Laboral, con la Dirección del Trabajo, con Servicio de Impuestos Internos, porque esto no lo podemos hacer solo. Y si nos van a hacer una ley donde a nosotros nos van a pedir aún más fiscalización, ahí vamos a tener un tema de recursos. Entonces hay que discutir bien al final cómo esto lo vamos a llevar a cabo con Servicio de Impuestos Internos y el Ministro del Trabajo. Es el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luxig, conversando aquí en Lo que queda del día en Cooperativa, a propósito de varios temas, ¿cierto?, que nos han tenido ocupados en la última semana, como la mega reforma, lo que fue esta controversia generada entre alcaldes y alcaldesas, principalmente en dos bloques, oficialismo y oposición, aunque hubo algunos que estuvieron cruzados de la línea, digamos, a la hora de tener, ¿cierto?, esta situación de presentar en el Congreso. Alcalde, una última pregunta. ¿Qué evaluación hace hasta ahora de su aparición en un cargo público, digamos? Uno de otra manera siempre está, ¿cierto?, cercano a la política, conociéndola o desde algún ámbito, observándola, pero haber sido elegido en un cargo de elección popular, ¿cierto?, y lo que pueda venir más adelante, ¿hacia dónde espera apuntar en los próximos años? No, Rafael, estoy muy contento de esta oportunidad que me dieron las vecinas y los vecinos de Huechuraba. Ha sido un gran desafío, muy enriquecedor en lo profesional y en lo personal. Hemos conformado un gran equipo acá municipal y te muestra una manera diferente a ver las realidades de Chile. Acá al final los alcaldes administramos realidades, por lo menos yo que venía del mundo privado y de otra instancia, acá me doy cuenta de cosas que no sabía en lo personal. Y por supuesto uno se da cuenta de esta diferencia, por eso al final uno termina siendo también solidario con otras comunas, de decir cómo uno puede apoyar, aportar. Estoy muy muy contento, yo espero poder que los vecinos y las vecinas me den la oportunidad para ir a una reelección, así que eso es lo que yo estoy apuntando para futuro. Y bueno, si llegan a ser 8 años, son 8 años, pues ahí después veremos si seguimos por la senda pública o vienen otros desafíos. La conversación en Lo que queda del día en Cooperativa con Maximiliano Luxig, alcalde de Huechuraba. Muchas gracias, alcalde, que tenga un buen resto de tarde. Muchas gracias, Rafael, a ti. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Sigamos conversando del día después de la aprobación de la mega reforma, también del mecanismo de compensación, entre otros temas. Estamos ahora aquí en Lo que queda del día con la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes. ¿Cómo está, alcaldesa? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Rafael. Un gusto poder conversar contigo. También para nosotros, alcaldesa, ¿qué tal estuvo el día después? ¿Cómo se ha aquilatado hoy? ¿Qué planes hay para ya poner en práctica, hacer frente a una iniciativa que ustedes, varios alcaldes y alcaldesas, ¿cierto?, no compartían?
Mira, lo primero es señalar que se ha abierto un debate en torno a la desigualdad, que lo abrimos muchos alcaldes que vemos con mucha preocupación lo que está pasando en términos de las reformas que está impulsando el gobierno y cómo esto afectan a los sectores populares, a la gente más pobre, y esa preocupación nos hizo también salir con mucha fuerza a plantear la propuesta que nosotros habíamos hecho al Ejecutivo a propósito de la compensación de las contribuciones. Yo quisiera decir que no hay nada más ideológico que lo que acaba de ocurrir con esta reforma. Lo digo a propósito de las palabras del alcalde Luksic que escuché la última parte de la entrevista, porque no hay nada más ideológico que hacer que la gente que no tiene recursos, que la gente pobre le termine pagando los privilegios a la gente que básicamente mediante sus servicios municipales obtiene lujos, como en el caso del Spa de Las Condes y otros ejemplos que han ido saliendo durante los últimos días. Por tanto, la propuesta que nosotros habíamos hecho al Ejecutivo era que los 200.000 millones fueran íntegros al Fondo Común Municipal. Nosotros no estábamos pidiendo más recursos, sino que lo que estábamos pidiendo era que los recursos que se estaban inyectando se pudieran distribuir según necesidad. Y eso lamentablemente no fue escuchado y así como al mismo tiempo el gobierno nos dice que no hay plata, que están haciendo ajustes fiscales de distintas materias, lamentablemente le entrega 40.000 millones de pesos a 6 comunas sin ningún miramiento. Entonces eso nos parece que es complejo y que obviamente hoy día tenemos un país más desigual y más injusto que el que se tenía hasta ayer. ¿Qué está en riesgo, a su juicio, en algunos municipios, en el suyo puntualmente o en otros? ¿O qué habrá que cambiar de lo presupuestado para este año, para el que viene? En fin, ¿en qué está eso? A ver, creo que en general el municipalismo está en alerta porque se han estado haciendo algunos ajustes que obviamente afectan la cotidianidad. Ha salido en materia de salud algunos ajustes a propósito de programas que estarían en evaluación. Obviamente esto hay que ir viéndolo en paralelo a cómo se va dando el proceso, pero por ahí, a propósito de que los municipios administramos la atención primaria de salud, pudieran haber algunos elementos que vengan con menos recursos vía ley de presupuestos. Por otro lado, nosotros que somos un municipio como muchos otros, la Municipalidad de Los Espejos, con alta dependencia del Fondo Común Municipal, dependemos de los recursos que entrega el Estado para poder llevar adelante materias de inversión. Yo quisiera contarte que durante este año nosotros el único proyecto financiado a través de la Subdere es un proyecto que nos financiaron en marzo. ¿Qué significa eso? Que no están permitiendo que lugares como Los Espejos puedan seguir ocurriendo proyectos de inversión que nos permite que ingresen recursos a nuestra comuna, que se mejoren las plazas, que se mejoren las áreas verdes, que haya más iluminación, etcétera. Y eso a mí me parece que es complejo porque al final del día, según todos los índices que tiene el mismo Estado de prioridad social, Los Espejos es una comuna que tiene altos índices de prioridad social, por tanto, de hecho somos el segundo. Por tanto, ¿qué es lo que uno esperaría que ocurriera? Uno esperaría que los recursos se pusieran donde más falta. Sin embargo, esto contrasta gravemente con la entrega de recursos que se hizo a 6 comunas, que obviamente nos parece que no va en la misma dirección de lo que se nos ha dicho al resto. Ahora, en algún minuto se planteó también cuál habría sido la mejor opción. ¿Ya no había tiempo para buscar otra opción con la votación por delante? ¿No se escuchó propuestas? ¿De qué manera se zanjó finalmente ese diálogo? ¿Y cómo queda la relación de ustedes como alcaldes y alcaldesas, de oposición en este caso, para hablar con el gobierno a futuro? A ver, yo lo que podría señalarte, o sea, lo que había que tener era la voluntad.
Nosotros en un momento, a propósito de lo que han señalado otros alcaldes que han descalificado, digamos, la postura que nosotros hemos tenido, suscribimos un acuerdo entre todos los alcaldes de Chile. Ese convenio tenía como premisa, como supuesto, que se focalizara el beneficio de la exención de contribuciones. Y una vez focalizado, por cierto, que situaciones como la compensación llegaban a tener un sentido. Lamentablemente el gobierno escuchó la parte que le convenía y eso me parece que es muy complejo y que finalmente hay que entender de que cuando un gobierno, independiente del color político que sea, le toca la conducción de un Estado, tiene que haber una preocupación especial por aquellos sectores que más necesidades tienen. O sea, yo creo que la invitación, por ejemplo, a poder ver la necesidad que tiene una familia de Lo Espejo en comparación con cualquiera de estas comunas que les entregaron cifras multimillonarias, probablemente es una familia que tiene una mayor dependencia de los servicios municipales. Y eso yo creo que es la invitación que yo le haría al gobierno, a que se preocupen por las personas que tienen más necesidades, que viven en los sectores que han estado alejados de los privilegios que ha tenido o de los beneficios que ha entregado el sistema, y que esa familia, digamos, de esfuerzo hoy día ve mucho más complicada su vida. Y a propósito de, sin duda, lo que puede pasar con la reducción eventual de servicios municipales, a propósito de que están haciendo que el Estado sea más pequeño, por tanto que tengamos menos capacidad, pero también porque a esa familia le cuesta llegar a fin de mes porque el bencinazo hizo que el costo de la vida subiera. Entonces yo veo una panorámica de lo que ha ocurrido el último tiempo y no veo por qué una familia de un sector de la clase media, de un sector popular, estaría mejor hoy día que lo que ha estado antes, a propósito de que la vida está más cara, de que no hay mejores condiciones, de que no están llegando los recursos a las comunas, a los municipios donde más se necesitan, y eso afecta directamente la calidad de vida de las personas. Ahora, ¿qué servicios municipales podrían estar en riesgo? Mira, es que con calculadora en mano vamos a tener que revisar cómo logramos afectar lo menos posible a nuestra gente. Mira, lo que siempre los alcaldes ponemos por delante son los intereses de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y en eso vamos a poner el esfuerzo de que el impacto sea siempre lo menor posible. Pero hay que ir mirando porque los efectos, digamos, que puede tener estas reformas son bastante diversos. Pero finalmente lo que quisiera resaltar es que aquí hay un desbalance tremendo y brutal en la entrega de recursos y que es totalmente contradictorio que el gobierno, mientras nos señala que no tiene recursos para poder hacer plazas en nuestra comuna, esté entregándole 40.000 millones de pesos a 6 comunas, que aparte fueron las comunas que jugaron un rol mayor en poder aprobar estos recursos. Ayer era como bien gráfica la situación. Estaba la alcaldesa de Las Condes, la alcaldesa de Payar, la alcaldesa de Papudo, la alcaldesa de Chicureo de Colina, el alcalde Luxic, versus otras comunas que tenemos una necesidad manifiesta permanente en nuestros vecinos. Los Pejos, San Ramón, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, estaba también el alcalde, la alcaldesa de Valparaíso, la alcaldesa de Quinta Normal, el alcalde de Maipú. Era bien gráfica la situación realmente. Entonces creo que hoy día hay que decir las cosas como son y lamentablemente se aprobó una reforma que acrecenta las desigualdades en nuestro país, y eso yo de verdad creo que no es una buena noticia para Chile y que no nos da absolutamente ningún elemento para poder celebrar el día de hoy. Y los cambios que puede haber en cuanto al pago de contribuciones, ¿usted cree que incluso se le puede dar otra vuelta a futuro? Este proyecto ya está zanjado, ¿cierto? Pero hay algunos alcaldes y alcaldesas que han sugerido que habría que reabrir entonces el debate de qué hacer con el pago de contribuciones, más allá de la distribución municipal, o de qué manera compensar eso ya para siempre. Mira, el pago de contribuciones existe del año de la cocoa, por decirlo de alguna forma. En ese sentido,
también se entiende que en las ciudades, digamos, importantes que han logrado conectarse como ciudad, es decir, que esta situación que tiene, por ejemplo, la región metropolitana o el Gran Santiago y sin duda muchas otras regiones más donde hay comunas que tienen el presupuesto de otra comuna multiplicado por 16, o sea, si yo el presupuesto de Los Espejos lo multiplico por 16, obtengo el mismo presupuesto que tiene Las Condes. No es normal que las ciudades tengan ese nivel de desigualdad. Eso no es sano, está mal. Y efectivamente establece que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y eso, a través del pago de contribuciones, de alguna manera, como el sentido era que se usara para poder compensar. Y eso no es como lo han querido poner otros alcaldes como un buenismo de, oh sí, contribuyamos solidariamente. No, eso funciona porque los sistemas impositivos, los sistemas de impuestos, dentro de sus objetivos tienen el poder generar mayor equidad. Entonces, cuando vemos que esto no ocurre, sino que por el contrario se está eliminando un impuesto a personas que tienen patrimonios altos y se entiende que puedan haber personas que tengan problemas para pagar, pero en esto se podían buscar otras soluciones. Una persona que tiene una propiedad evaluada en cientos de millones de pesos, sin duda pudiera haber tenido algún problema de liquidez, pero que esa persona que está complicada hoy día y que es una persona mayor no pague. Pero bueno, esa casa en algún minuto se va a vender, se va a heredar, va a poder haber una liquidez para poder entregar ese recurso al Estado. Y eso no es porque estemos planteando un debate ideológico, es porque en las ciudades los sistemas impositivos de contribuciones funcionan así, funcionan para poder financiar una ciudad que tenga una coherencia y también una forma de integrarse que lamentablemente hoy día se encuentra más lejana que lo que se encontraba ayer a propósito de la aprobación de esta reforma. Le agradecemos a Javiera Reyes, alcaldesa de Los Espejos, por esta conversación aquí en Lo que queda del día en Cooperativa. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.